Acá está abierta, todo arriba del teléfono, mamá. La foto de Cookie, decís vos, ¿de cuándo? Ayer no te mandó lo de Víctor Cordero, ¿no? Estaría viendo de antes. Oye. Ay, qué bárbaro. Estás viendo en Facebook, cualquier cosa, ¿eh? Pero Hugo España está viendo cosas de Hugo, de Chame, mira, atrás, ¿no? Atrás.
Buenos días. ¿Cómo les va? Ahora hay algunos que están con el micrófono muteado, otros que están con sus micrófonos activos. Mientras vamos esperando que se sumen compas, les invito, si tienen ganas de saludar, presentar, eso lo manejan ustedes, si quieren activar video también. Mi nombre es Camila Bejarano Petersen, bueno, nos conocemos del video de la primera clase. Esto es una modalidad bastante rara porque están ahí, pero al mismo tiempo no, es una pantalla. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va. Esperamos un poquito. Bueno, por ahora somos 29, vamos a esperar un ratito más. Acá desde el chat dicen hola, hola, Lisandro, Francisco, Julia, buenos días, Camila. Iñaki, buenos días. Les cuento un poco, la idea de generar este encuentro sincrónico. Tendrá éxito la convocatoria, dice Lisandro. Y vamos a ver, digamos, son muchas variables, ¿no? Las que se ponen en juego con la dimensión sincrónica. Los especialistas en educación a distancia lo que suelen plantear es que es una lógica más bien basada en lo que llaman la asincronía, que son encuentros en los que las instancias pedagógicas no se encuentran en el mismo momento. Y en este contexto es más complicado todavía, porque todavía no sabemos quiénes tienen acceso a Internet de manera constante, o yo misma estaba temblando, y estoy temblando en relación a si se mantiene o no la conexión, si hay dificultades, si se corta la luz, ¿no? Toda una serie de variables que tienen que ver con la mediatización de esta instancia, y que tiene mucho que ver con lo que estamos laburando en la materia. Lucas, Arantxa, buenos días. Leonel. Buenos días, Luis. Bueno, ya son 46, vamos bien, vamos a esperar unos 3 minutitos más. Estoy en una clase. Bueno, tenemos la situación, acá tenemos a una estudiante pequeña. A ver, anda con papi, dale. Como les decía en el video ese que filme, puede ocurrir, ¿no? Interrupciones que tienen que ver con la vida cotidiana. Una hija que recién se despierta. Ahí vengo, ¿eh?
Muy bien, ahí estoy de nuevo. Recién se despertaba y estaba reclamando. Bueno, a ver cuántos. 54. Esperamos 2 minutitos más y arrancamos. Les doy también la bienvenida a compas que son adscriptos y adscriptas de la materia, a María José, a Juja. No sé si está alguna y más por ahí. Buenas, me estoy terminando de Buenas. acomodar. Hola, ¿qué tal? Juja, ¿cómo les va? Mientras nos vamos, esperamos un poquito más, les voy a compartir una pregunta que tiene todo que ver con lo que estamos laburando este año y con algo que atraviesa la carrera, ¿no? El campo del arte en general, podríamos decir que, ¿qué es la originalidad? ¿Qué es la originalidad? ¿Qué es ser original en el campo del arte, de la creación? Cada una y uno de ustedes debe tener una hipótesis sobre esto. O por ahí están pensando en obras que les parecen originales. Acá están contestando a mí por el chat. A ver qué dicen. Acá alguien pone ser fiel a nuestra individualidad, a nuestra forma de pensar. Después otra persona pone saber darle un estilo propio a lo que uno hace. Y alguien tira a modo de pregunta, ¿va de la mano de la innovación? Bien, a ver, entonces aparece, por un lado, vamos a ver, ¿qué les parece? Tenemos, por un lado, vamos a ver si escribimos aquí mismo, vamos a checar esta pantalla. Tenemos, por un lado, la idea de ser fiel a uno, a une, digamos. Otro era en relación a la innovación, ¿verdad? Y el otro, Sí. Majo, era, Majo, ¿era? Dijeron, bueno, saber darle un estilo propio a lo que uno hace. Estilo propio. ¿Qué sería innovación? ¿Qué sería innovar? ¿Qué les parece? Acá están diciendo crear, destacar, mejorar lo que ya existe, crear algo nuevo, nunca antes visto, ir por un camino nuevo, distinto, romper con esquemas. Ay, a ver. Crear algo que no existe. Ese era uno. El otro era mejorar algo que existe, ¿no? Sí, Otro, ir por un camino nuevo, distinto. Otro decía romper con esquemas. Probar nuevos estilos, dice un compañero. muy bien. Bárbaro. Bueno, vamos a partir de estas definiciones generales e iniciales y vamos a ver si después de esta clase aparece otra posibilidad de pensar la originalidad. A ver, ¿cuántos somos ahora como para ya arrancar? Bueno, yo creo que ya vamos arrancando. Un poco el interés de pensar en esta modalidad sincrónica tenía que ver con
poder encontrarnos y escucharles. Sé que de pronto es una instancia en la que nos sentimos más expuestos, porque primero porque hay un registro de este material que después circula, después porque no nos conocemos quizás en la instancia presencial como para animarnos a hablar y a participar o a que se nos vea en la cámara, pero yo voy a agradecer mucho si en el desarrollo de esta clase hay alguna duda y participan e intervienen, pero quizás más que desde el chat, desde el sonido, ¿sí? ¿Por qué desde el chat les propondría en esta instancia que no? Habitualmente cuando se manejan estas charlas, estas videoconferencias o videoclases sincrónicas, el chat tiene un rol muy importante que tiene que ver con ir tomando nota de esas consultas. Eso se conecta con una posibilidad del dispositivo y de lo que se llama como el multitasking, ¿no? Que es como estar ocupado por actividades distintas en un mismo momento. Mi propuesta sería que en este caso, esa dimensión de multitasking, tratemos de ponerla por ahí a un costadito, porque en realidad estamos en días multitasking, ¿no? Donde estamos con una pantalla, el celular, la televisión, la radio, y corremos de que nos detone en la cabeza, que no podamos con esa simultaneidad de exigencias y de demandas que nos genera esta posibilidad de las pantallas que dialogan entre sí simultáneamente. Entonces, mi propuesta en este momento es que las preguntas y las dudas que tengan, o las vayan anotando y después, en la segunda parte de la clase, las compartimos y estamos dialogando, o bien, si se animan, participar desde sus voces, ¿sí? ¿Ven viable participar con sus voces o les da muchísima vergüenza? Ahora pueden contestar por el chat, pueden ya con los Ah, micrófonos. acá contestan, no sé usar el micrófono, no tengo. Hay varios que no tienen micrófono. Ah, bien. Hay varios que no No, tienen no, hombre, micrófono. por mí bien, no tengo ningún problema. Por mí, ¿quién es? Luis Alfredo. Luis. Sí, 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 por Algo mí no hay que, ningún problema. genial. Algo que vamos a necesitar en este espacio, quien lo quiera, Camila dice que no tiene micrófono, quien lo puede ir haciendo desde el micrófono, decir su nombre antes de empezar a hablar, así podemos ubicar el sujeto de consulta o del comentario, ¿sí? Quienes no tienen micrófono, lo que les vamos a proponer en relación al chat, en todo caso es poner la pregunta y el resto esperar, no poner una pregunta atrás de otra, ¿sí? Entonces, por ahí los compas Ascrite, Juja, Majo, Nacho, que se sumaron, Marita, que está allí también, profe, me avisan y entonces hacemos la lectura y vamos trabajando. Pues la idea no es que generar en esto, yo decía videoconferencia, que no es que sea una videoconferencia y que hable sola a una pantalla, porque para eso hacíamos la modalidad asincrónica y lo grababa en casa, tranquila, incluso con efectos especiales y una parafernalia. La idea es que de alguna manera podamos reconstruir alguna lógica de intercambio que no va a ser la misma que la de la modalidad presencial, no mediatizada, por razones que justamente se conectan con lo que nosotros venimos laburando en la materia en estos encuentros virtuales que hemos desarrollado, ¿no? Una de esas razones tiene que ver justamente con que en una modalidad presencial la materialidad son los cuerpos convergiendo en un espacio que es el espacio del aula. Vamos a ver así. Vamos a ver qué modalidad. Mejor así, ¿no? En el espacio del aula, donde nos podemos mirar a los ojos, donde hay limitaciones que tienen que ver con el campo visual y con el cuerpo como dispositivo,
donde de pronto no depende de si se corta la luz o no, por ejemplo, o de si hay delay o no, ¿sí? ¿Qué otro rasgo les parece que diferencia lo presencial de esta modalidad? Que tenga que ver con la materialidad. Por ejemplo, algo que en esta época supongo que añoramos. En una clase uno podría acercarse y abrazarse. Acá nos podemos abrazar. Acá Cami Lisandro Gómez dice asistencia activa. No es lo mismo estar presente escuchando que estar presente con la pantalla de fondo. Bien. No sé si te escucho bien por ahí. Sí, dice, no, asistencia activa no es lo mismo estar presente escuchando que estar presente con la pantalla de fondo. Que en realidad estamos como frente a una pantalla. Por ahí en una clase presencial la pantalla proyectamos y queda de fondo, y ahí hay como una cuestión interesante que podría pensar que en estas dos instancias, tanto en la educación presencial como en la a distancia, el docente procura grados de actividad, ¿no? De encuentro, de intercambio activo entre el docente o el grupo de docentes y los estudiantes. Lo cierto es que ustedes que no les estamos viendo pueden estar, qué sé yo, tomando mate, pueden estar en pijama. Yo, por ejemplo, hoy me peiné, cosa que no venía haciendo. Pero digamos que lo que ocurre es que pueden generar acciones distintas a las que de pronto involucraría este coso que no lo sé desactivar. Bueno, Un perdón. compañero, Joel, dice que a mí me resulta más cómodo desde casa. Claro, va a haber gente que no quiera salir de la cuarentena, eso va a ser un tema, va a haber ay, Marita dice, ¿no? A mí me resulta eso, sí, un bicho raro, no, va a haber mucha gente que va a haber que hacer un trabajo de vuelta al mundo de la interpersonalidad. Bien, pero decía eso, ¿no? Hay Voy a mutearlos a todos, pero no por un impulso de censura. En todo caso, quien quiere ir hablando nos va diciendo para que no se superpongan los sonidos. ¿Les parece bien? A ver, los vuelvo. Porque hay, vamos a ver. Pero qué problema, vamos a ver. Ahí, trato de no mutearlos como para que puedan participar. Pero sí les pedimos el tema de los soniditos. A ver, veamos. Entonces, cuando decimos hay algo que siempre hago en las clases presenciales que a mí me encanta para pensar un problema que tiene que ver con lo que nosotros estamos elaborando. Esto lo teníamos acá, vamos a sumar una diapositiva. Y voy a poner una palabra, dos palabras, que es la de contenido. Voy a poner la palabra materialidad. Materialidad. Cuando pensamos la materialidad, ¿se está escuchando bien? Sí. Sí. ¿Sí? Gracias. Cuando pensamos la materialidad, es interesante poder ubicar que estamos hablando de una dimensión que es clave en el mundo en el que nosotros trabajamos, que es el arte, la producción de sentido, la producción de objetos textuales, ¿no? Decíamos que usamos la palabra textualidad
en un sentido amplio, es decir, no solo nos referimos a palabra escrita, no sé si acá se ve, esto es un libro, sino también de pronto pensamos al texto como una imagen la estamos pensando entonces también en términos de textualidad. Ahora fíjense que nosotros venimos arrastrando desde nuestra formación en la escuela primaria y secundaria la idea de que forma y contenido son dos categorías diferenciadas, ¿no? Que por un lado está la forma y que por otro lado está el contenido. Y la verdad es que lo que nosotros les vamos a proponer pensar desde la materia es que la forma, vamos a buscar la forma, el signo igual no lo puedo encontrar, determina al contenido y viceversa, ¿sí? Se escucha re mal. ¿Se escucha mal? Ay, me escucho, pensé que estaba muteado. Pero sí, se escucha mal. Se escucha mal. A ver, ¿por qué hay muchos ruidos o por qué les parece? ¿Puede ser? No sé, sale como robótico. Robótico, ¿eh? En realidad es tu ¿Es mi conexión? Yo en particular la escucho bien. Por ahí quizás es la conexión de la persona que lo mencionó ahorita, o no sé, pero sí, a algunos veo que les escucho un poco mal. Sí, sí, yo a Rocío que recién habló y decía él la escucha como robótica justamente. Por ahí lo que voy a hacer es hablar un poco más despacio. Eso por ahí puede ayudar. ¿Bien? A ver, entonces, fíjense que decíamos... ¿Cómo? No, perdón, que influyen mucho en las conexiones de cada uno también, con el tema del audio y video. Bueno, eso en la modalidad presencial, las conexiones serían nuestra capacidad de poner atención o no, por ejemplo, pero no depende de un elemento externo, ¿no? En este caso, a nuestra propia capacidad o no, se suman elementos que tienen que ver con la materialidad y con el dispositivo. Ahora, fíjense esto que decíamos de forma contenido. Imagínense que empezamos este intercambio y cuando empezamos, yo empiezo así. Hola, hola, soy Camila Bejarano Petersen. Soy la profesora titular de Ion 3. Vamos a tener una clase sobre los niveles de trabajo de guionista. Espero que tomen nota. ¿Sí? Imagínense que empezamos así. O imagínense que empezamos así. ¡Hola! ¿Cómo les va? Soy Camila Bejarano Petersen, profesora de Ion 3. Hoy vamos a ver tres niveles de trabajo de guionista. ¿Están listos? ¿Están listas? Bueno, vamos. En principio podemos decir que esas dos cosas que hice, tienen que ver con un género que es el saludo y con una instancia de estructuración del discurso que es la introducción. Me presento y les digo qué vamos a hacer, ¿no? Ahora imagínense que fuera así. Hola, mi nombre es Camila Bejarano Petersen. Soy la profesora de Ion. Ni miro la cámara, que yo sé que estoy mirando la cámara, no estoy mirándolos ustedes, pero estoy construyendo ese canal de contacto, ¿no? Del que habla un semiólogo argentino, Eliseo Verón, ¿no? Es el canal de los ojos en los ojos. Estas tres maneras de saludar o estas tres maneras de generar una introducción, de alguna manera están remitiendo a un universo semejante que decíamos es el saludo y la introducción. Pero ¿les estoy diciendo lo mismo? ¿Es análogo el sentido en uno que en otro o en otro? ¿Qué les parece? Acá, Cami, ya estuvieron contestando en el chat. Sí. Y pusieron, varía el modo, el contenido sería el mismo. Y después alguien más pone historia / discurso. Bien, ahí en lo de historia y discurso hay algo, ¿no?
que es una categoría que también podemos discutir, pero podríamos decir, alguien decía algo que era era lo mismo, pero de otro modo, ¿no? Varía el modo, el contenido sería el mismo, dice ¿Les Joyce. parece exactamente el mismo? Supongamos que fuera así. Hola, mi nombre es Camila Bejarano Petersen. Así, porque además así. Soy profesora de guión 3. Vamos a trabajar, ¿no? Es lo mismo, en uno los estoy retando, en el otro parezco una presentadora de programa de entretenimiento. En el otro parece que en realidad no me interesa ponerme en contacto con ustedes, porque ni siquiera estoy mirando hacia la cámara. Entonces fíjense que en realidad la materialidad está estableciendo modalidades de significación que son muy diferentes en términos del contacto, y por lo tanto en términos del sentido. Lo que vamos a ir trabajando a lo largo del año es justamente la materia determina el sentido. Que no podemos hablar de forma-contenido como cosas distintas, no como cosas que se determinan, ¿sí? Y esto, ¿cómo se vincula con lo que vamos a trabajar? Es algo que vamos a desarrollar a partir de ahora, pero antes yo les había hecho una promesa, que era esta de poder develar qué es un palimpsesto urbano. Antes voy a hacer algo que debía hacer en el comienzo, que me desordené con la espera. La clase va a estar organizada entonces como en dos partes. Una parte de desarrollo, donde de todas maneras les invitamos a hacer preguntas y a participar, y una segunda parte eminentemente destinada a consultas y espacio de intercambio fuerte, en el sentido fuerte. Entonces, en esta primer parte lo que nosotros vamos a trabajar como eje es una pregunta que tiene que ver con las estrategias del guionista cuando encara un proyecto de adaptación o transposición, ¿no? Nosotros partimos de una obra previa, que es un cuento, y el cuento es una entidad compleja, ya vamos a ver qué significa esto, y yo quería empezar a trabajar, a tomar decisiones de maneras muy distintas y a partir de distintos problemas y niveles. Lo que vamos a hacer es tomar un modelo, que es el modelo que propone este autor que está aquí, que es François Banois. Ustedes lo ven invertido, lo ven como en el espejo, que es del libro Guiones Modelo, Modelo de Guión, que él nos va a proponer que el guionista puede considerar 3 niveles de decisiones diferentes cuando parte de un texto previo, de una obra literaria. Ahora, antes de develar esta cuestión digamos, de describir estos 3 niveles, nosotros les habíamos planteado en el comienzo de nuestro contacto virtual la cuestión del palimpsesto urbano. Esto que tenemos acá es un palimpsesto urbano que desarrollaron compañeros en el 2018. Este es uno, este es otro, mírenlo con detalle. Ustedes ven, lo que nosotros tenemos acá es un cartel de calle, ¿no? Indicación de calle. Pero en el que tiene número 5011, 5200, aparecen superpuestas 2 designaciones distintas de esa calle, ¿no? Una es Monroe y otra es Juan Rosas, ¿no? Hay como una superposición de nombres. Luego tenemos acá una chapa, que puede ser la chapa de una obra. Tenemos un cartel de ejecución de obra. Tenemos un graffiti, y sobre el graffiti tenemos un papel que dice, la esencia no existe, guión 3. Es un homenaje que nos hicieron, un mimo. Tenemos que fíjense que tenemos... Ahí se escucha un poco mal, ¿no? Sí. A ver. Voy a mostrar. Así no... Si hay alguna duda, avanzamos por el chat y después les activo el micrófono si les dan ganas de hacer la consulta oralmente.
Fíjense, tenemos una pared con un graffiti y con una intervención que es una mariposa, un papel, pero luego tenemos una etiquetita en el costado derecho. Y fíjense esta, qué interesante, ¿no? Este es un cartel de alarmas de seguridad, pero que está puesto en un marco con un vidrio delante como si fuera un objeto artístico, una obra de arte. Y después tenemos un lugar espectacular, ¿no? Para que lo practiquen en los baños de nuestra facultad, pero que son las puertas de los baños, ¿no? Fíjense que en esta puerta tenemos una multiplicidad de inscripciones que van desde frases, el tiempo es arte, arte, firmas, dibujitos, hay un pingüinito en la parte inferior, un corazón que dice G y P, tenemos unos ojos que son ya no son ilustraciones, sino que son de cualidad fotográfica, tenemos números, tenemos mensajes que tienen que ver incluso con una campaña de tipo política, tenemos frases que, Ale, te amo, tenemos asteriscos, y tenemos puerta, ¿no? Todo eso se conecta con lo que nosotros definimos a partir de la propuesta de Gerard Genette como palimpsesto. Gerard Genette lo que nos dice es que el palimpsesto es un texto antiguo que se ha borrado y sobre el cual se ha vuelto a escribir uno nuevo, pero lo interesante del palimpsesto es que el borrado del texto anterior no fue total, y permanecen las marcas de ese texto previo. Por lo tanto, el palimpsesto es esta lógica, ¿no?, de superposición de textualidades y de tiempos y de espacios. En este caso, bueno, el espacio es uno porque está esta puerta que no puede moverse inicialmente. Ahora le tomamos una foto, lo subimos a un PowerPoint y le estamos cambiando su dimensión espacial y temporal también. Lo interesante es que esta lógica de palimpsesto no es una singularidad solamente de estos textos antiguos de los que nos habla Genette, ¿no?, sino que es una singularidad del modo en que se produce sentido en la vida social, y tiene que ver con la cultura. La cultura es palimpsesto, o procede bajo la lógica del palimpsesto. Esto que estoy diciendo ustedes ya lo pueden conectar con la pregunta inicial que planteábamos un poco mientras esperábamos el arranque de este espacio de intercambio, que es ¿qué es la originalidad?, ¿no? Fíjense que en general apuntaron a definiciones que tienen que ver con la idea de lo único, lo nuevo, lo que no tiene precedentes. Y esta noción de palimpsesto, pensado como un modo de funcionamiento de la producción de textos en general, ya nos mete como en otro terreno, ¿no? Lo que estamos diciendo es que siempre escribimos, pensamos, filmamos, sacamos fotos a partir de cosas que ya hemos visto, que ya conocemos o no, porque por ahí uno dice, bueno, pero yo no leí tal texto, pero ese texto está en la cultura, nos precede. Esa foto puedo no haberla visto, pero está en la cultura, nos precede. Acá hay unas preguntas del chat, ¿no? Les voy a sacar el unmute. ¿Qué dice? Una sobreescritura de mensajes original que responda a origen. Este es Joel. ¿Puedes ampliar un poquito, Joel, lo que estabas proponiendo ahí? Si quieren, para que yo no les bloquee los micrófonos, lo que les propongo es que cada uno mutee su micrófono. Cuando alguien quiera intervenir lo puede activar
y no proceda yo con esa modalidad de censura previa que es mutearlos a todos de una. Joel dice, una sobreescritura de mensajes original que responda a origen. Hablamos de ser original, y pienso que tal vez sea ser original el ir al origen y de ahí salir, ¿no? Como una esencia, y a partir de ahí construir algo nuevo. Bueno, lo vamos a poner en esta diapo inicial. Vamos a tener un problema con la idea de origen, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Podemos llegar al grado cero? Lo voy a poner como pregunta. ¿Podemos llegar o arribar o reconstruir un grado cero del texto? ¿No? Porque en esto que dice Joel, espero estar pronunciándolo bien, estoy compartiendo mi pantalla, no. Denme un segundo que les comparto mi pantalla. A ver, ahí está. En esto que decía Joel está la idea de el origen, la originalidad, que es cierto, la palabra originalidad se conecta etimológicamente con la palabra origen, y él plantea, podemos llegar a arribar esta cuestión de la originalidad como una búsqueda del origen. Y yo ponía esto de grado cero porque origen, grado cero, se conectan en el sentido de que el grado cero sería como esa zona del lenguaje, a ver cuál es la palabra que puedo usar para no usar de nuevo la noción de original. Ese lugar del lenguaje cuando parece tener la mínima intervención del tiempo y de la cultura. ¿Sí? Por ejemplo, la máxima referencialidad, que sería que las cosas hablen de las cosas y no del lenguaje mismo, tendría que ver con el grado cero. Ahí estoy retomando algo de lo que había trabajado Marcelo en la clase sobre Sánchez Noriega. ¿Hay algo en el chat, puede ser? Sí, pero estaban discutiendo sobre la noción de esencia. Ah, ¿qué pasó ahí? Sí. A ver, Con esto que estaba de la- diciendo Joel después del concepto del original, dice, Sí. y pienso que tal vez es original de ir al origen y de ahí salir, ¿no? Como una esencia y de ahí partir a construir algo nuevo. Bueno, y la compañera Rocío contesta, ¿no era que no existe la esencia? Joel vuelve a contestar, pero eso sería re catedrático, ¿no? Como una adaptación y perdura. Y otro compañero pone, nunca se va a saber cuál es el origen. Y alguien pone punto de partida. Punto de partida, sí, ahí vi. Y como sigue la discusión, es como un gran diccionario lleno de formas de comunicar ideas. ¿Es compatible hablar de origen si la esencia no existe o viceversa? ¡Ah, qué interesante! Sí. Saben que, bueno, vieron que acá nos habían hecho un homenaje los compas que hicieron estos palimpsestos urbanos, y estaba este palimpsesto que era un homenaje a la cátedra, porque incluso hemos propuesto hacer remeras que digan que la esencia es como Papá Noel, no existe. Y en algún momento debo decir que yo era absolutamente irascible cuando se usaba la palabra esencia. Un gran trabajo de construcción de mi perspectiva. Sigo afirmando que la esencia es una zona de posibilidad, que digamos que la esencia que vamos a ir viendo a lo largo del año, pero que la esencia como meta es inalcanzable y que se conecta con cierta forma de autoritarismo, porque suponer que hay una esencia supone pensar que hay una única lectura posible, eso lo vamos a trabajar hoy, pero en este momento lo vamos a dejar como una opción como una opción de su lectura sobre lo que es la originalidad. Ustedes dijeron encontrar. ¿Se encuentra la esencia o se construye? Pregunto. Estoy anotando, encontrar la esencia, me olvidé otra vez de compartir la pantalla, disculpen. ¿La esencia se encuentra o se construye?
Acá dicen que se construye. Se construye. Depende, pone Joaquín. Escribí mal Se esencia. encuentra construyéndose. Se encuentra construyéndose. Se encuentra Ambas podrían ser, dice Vargas. Ambas podrían. Bueno. Acá preguntan, Joel pregunta, ¿hablamos de adaptación de películas o en general? Depende de lo que se quiera. Joaquín Donofrio dice, yo como lector puedo encontrar la esencia, dice. Yo como lector puedo encontrar la esencia. En este caso, Joaquín, ¿la esencia sería tu lectura para todo el mundo o vos aceptarías que haya otras esencias, otras lecturas? No saben ¡Qué por qué. humildad! Joaquín dice, hay múltiples lecturas. Bueno, me está diciendo que mi conexión es inestable, qué miedo. Vamos a ver. Fíjense que ahí tenemos un problema que si quieren es en torno a la categoría, ¿no? Porque la palabra esencia involucra una idea de unicidad. Pero vamos a ver. Joaquín dice, pero hay múltiples lecturas. Pero ahora vamos a dejar esto en remojo, ¿sí? Vamos a dejar, otra vez me olvidé de compartir. Esperen. Acá estamos. Vamos a dejar en remojo esta discusión, ¿bien? La vamos a dejar en remojo. Esto de la materialidad, la contenido también, y vamos a avanzar entonces con una pregunta que decíamos que organizaba la primera parte de la clase. Vean, ¿qué hora tenemos? Bueno. Nosotros vimos en el primer momento de nuestro intercambio que cuando queremos partir de una obra previa, nosotros lo hacemos a partir de un cuento, de un relato literario, para a partir de esa obra construir un guión, podemos encontrar en el campo de la teoría del guión por lo menos dos grandes posiciones, ¿sí? La perspectiva transpositiva y la perspectiva adaptativa. Estas son nociones y que en tanto nociones involucran distintas miradas sobre el fenómeno y miradas y herramientas que nos proponen. Entonces, si nosotros partiésemos de la perspectiva adaptativa frente a la pregunta de, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Qué cosas puedo seleccionar o debería seleccionar? Si yo me paro en el paradigma que tiene que ver con la adaptación y con su modalidad de trabajo, con lo que me encontraría es que lo que tengo que ir a buscar es esto que decíamos antes, que es su esencia, ¿no? Nosotros veíamos recién, que ustedes mismos lo decían, es que ya la palabra esencia va a generar una suerte de zona de interferencia o de ruido, porque por un lado esencia parece hablar de algo que es único, inamovible, que no cambia ni con el tiempo ni con el espacio, pero al mismo tiempo ustedes admiten que frente a un mismo cuento o texto puede haber lecturas diferentes. Por lo tanto, ya tenemos un problema que es este de, bueno, ¿cuál sería la esencia? ¿Sí? O tendríamos que hablar de esencias, lo cual ya hace que no tenga mucho sentido usar la palabra esencia, porque nos convenga usar otra palabra. Pero al mismo tiempo, desde la perspectiva... Tenemos un sonidito simpaticísimo. Les muteo un momentito, ¿puede ser? ¿No se me enojan? Así
desarrollamos esto y después vuelvo a... Si hay alguna consulta, la comunican por el chat, ¿bien? Vieron que mi propuesta al comienzo había sido otra, pero bueno, la materialidad del dispositivo se está poniendo también sus modalidades y sus dinámicas. Bueno, fíjense, decíamos, desde la perspectiva adaptativa, habría una pregunta, una inquietud que tiene que ver con la búsqueda de la esencia, y que se conecta con lo que Marcelo desarrollaba en torno a esto que sería como el fantasma de la traición, ¿no? Desde la perspectiva adaptativa nos estaría siguiendo todo el tiempo un fantasma, un temor omnipresente, pero al mismo tiempo difícil de ubicar, que es la idea de que estaría del riesgo de la traición de la obra fuente por ser incapaces de capturar su esencia. Como decíamos, la palabra esencia va a generar entonces no solo pocos problemas, primero porque es una amenaza asociada a la idea de traición, y segundo porque ustedes mismos reconocían que es posible distintas lecturas sobre la obra fuente, por lo tanto, ¿dónde estaría la esencia, o cuál sería la esencia más esencial? Es todo un problema. Y por otro lado, algo que nos van a plantear las perspectivas adaptativas, tiene que ver con la idea que se hacen de lo que el cine debe ser, ¿no? Y entonces aparece la idea de que lo que yo tengo que ir a buscar de la obra fuente es lo que se conecta pura y específicamente con la acción, con lo narrativo, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a aparecer es que hay obras inadaptadas, obras que no podemos adaptar, y que no las podemos adaptar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, son obras donde lo narrativo está debilitado, o donde el universo literario no está puesto en función de una sucesión y transformación constantes que nosotros conectamos con lo narrativo. Si nosotros tomamos el caso de Cortázar, que bueno, con Marcelo lo trabajaban en relación a Casa Tomada, podríamos hablar de otro cuento de Cortázar, que es Las babas del diablo, que desde esta perspectiva adaptativa sería un cuento inadaptado, ¿no? Uno podría ser un inadaptado social, que no se ajusta a normalidad. Bueno, la normalidad adaptativa es lo narrativo. Y sin embargo uno puede decir, bueno, pero existe un film que dialoga claramente con Las babas del diablo y que recupera parte de su lógica estética, como puede ser Blow Up de Antonioni. ¿Sí? ¿Lo conocen ese film? Hago acá una pausa. ¿Conocen el film Blow Up de Antonioni? Lo escribimos acá en el chat. Sí, está buenísimo. Está buenísimo, sí. Antonioni. ¿Bien? Le estoy pasando esto a solo un... Denme un segundo. Alguien pone, sí, lo vi, y después me di cuenta que era de Cortázar, que dialogaba con el texto de Cortázar. Esperen que escribí cualquier cosa. A ver. Denme un segundito. Bien, o sea, ese cuento hace toda una secuencia, es una adaptación libre. Bien, ahí ya estamos metiendo conceptos de Sánchez Noriega. Joel dice, del cuento se hace toda una secuencia. Podríamos pensar que recupera uno de los núcleos narrativos que se pueden llegar a reconstruir del cuento, que es esto de que a partir de una foto se descubre o se devela un asesinato, pero también podríamos decir que el film, por su propuesta estética general, recupera la propuesta estética general del cuento de Cortázar, ¿sí? Pero esto es posible desde una perspectiva que no es la perspectiva adaptativa, sino la perspectiva transpositiva. Podemos decir que Antonioni con Blow Up parte de una perspectiva teórica que es la transpositiva. Y es acá donde empezamos a introducir, en relación a este problema que nos planteábamos antes de la originalidad y la esencia, alternativas a esas categorías. Entonces, si existe Blow Up, que dialoga con el cuento Las babas del diablo,
que sería como un caso inviable para una autora como Linda Seeger, porque además también hay una perspectiva que tiene que ver con la masividad y el éxito económico. En el caso de Blow Up también tuvo cierto éxito económico, con lo cual también discute ese eje. Pero veamos, la posibilidad de Blow Up como una obra que dialoga con Las Babas del Diablo es posible porque Antonioni y su perspectiva de laburo tomó como eje una mirada transpositiva y no una mirada adaptativa, ¿sí? Entonces, ¿qué implica en términos generales y conceptuales? Que no partía de intentar capturar una esencia, sino de construir una lectura. Que si ustedes quieren esto de construir una lectura, se conecta con lo que decíamos antes, de una perspectiva que es personal y que sabemos que es personal, pero que también es social, por esto que decíamos antes. ¿Qué decíamos antes? En relación a la noción de palimpsesto decíamos, todo texto parte de otro texto. Si los voy a escribir acá como para, a ver, denme un segundito. Vuelvo a compartir pantalla. Lo que hago es salir del modo presentación. Entonces acá decimos, todo texto parte de otro texto, ¿sí? Por lo tanto, esa construcción de la lectura que voy a hacer es tanto individual como social. Aunque habitualmente pensamos la originalidad en términos de individualidad, eso es algo que ocurre. Y que también está históricamente situado. Sobre esto nos vamos a meter más adelante. Pero esta idea de originalidad no es la idea que se tuvo siempre sobre la creación artística, sino que es una idea que podemos ubicar incluso en un momento de la historia social y cultural, que es la modernidad, ¿no? A partir que cristaliza, voy a escribirles acá, en el siglo XVIII, siglo XVIII, es esta idea de lo original como individual, como resultado de una individualidad. Individualidad. Esto se opone es decir, que esta idea que nosotros pensamos transpositivamente como la construcción de una lectura que es tanto individual como social, se opone a esta otra idea de la creatividad como algo original e individual, ¿sí? Al mismo tiempo, entonces, pensar transpositivamente implica pensar en potencialidades que surgen de mi relación con un texto y de mi lectura social individual, y también aparece una dimensión que es fundamental para el espacio de la cátedra, que es la ecología de los posibles estéticos. Es decir, ustedes fíjense que nosotros no les vamos a plantear a ustedes que hagan una adaptación o una transposición en términos de una narratividad fuerte o de una narratividad debilitada. Ustedes van a poder elegir si quieren trabajar en clave de cine clásico o cine moderno. ¿Sí? Esa es una decisión que van a tener que tomar y que además la van a tener que tomar bastante pronto, porque va a atravesar la totalidad de su escritura. Pero tiene que ver con esto que decíamos, pensar transpositivamente implica pensar en términos de potencialidades y no de deber ser, no de una única posibilidad, ni en relación al cuento, ni en relación al film, es decir, o al guión, es decir, que no pensamos que existan obras inadaptadas o films inadaptados, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Salgo del modo... Acá Leonardo tiene una pregunta, dice, ¿la diferencia entre escritura y esencia es como hablar de adaptación y transposición, o cada una representa un concepto separado? Es que no, puede haber una perspectiva de la escritura que se conecte con la esencia. Así que escritura implica un tipo de concepto, con sus propias tradiciones,
Esencia sí se conecta con adaptación, aunque la esencia también desborda la perspectiva adaptativa. A nosotros nos sirvió para ubicar una diferencia entre la perspectiva adaptativa y la transpositiva, ¿sí? Pero son categorías distintas. Una obra que no se puede adaptar, ¿puede ser transpositiva? Ay, esta pregunta la vamos a dejar para que ustedes la hagan en un parcial. Se las voy a anotar acá, la voy a dejar acá. Un compa dice, una obra que no se puede adaptar. Esta la voy a dejar acá, me parece interesante. Esta es pregunta que surge del intercambio. Vamos a dejarla acá. ¿Sí? Vamos a dejar en el tintero. ¿Les parece bien? ¿Se puede hacer una peli desde una foto? ¿Qué les parece? ¿Se puede hacer una peli a partir de una foto? ¿Alguien contó? Sí, sí. El público. Sí, contestan. Para mí, sí, 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 sí. Genial. Acá dicen, a ver, ¿puede ser que la adaptación parte... Ay, se me fue... ¿Alguien puede leerlo? Sí. Antes habían preguntado si hay obras que no se pueden adaptar. ¿Y qué es una obra que no se puede adaptar? Entonces decían, bueno, ¿se puede hacer una peli desde una foto? Sí. Mina pone, entiendo que desde una perspectiva transpositiva toda obra se puede adaptar. André, que la adaptación parte de que existe una sola esencia y la transposición dice que existen varias esencias porque cada quien tendrá una lectura diferente. Federico pone que puedes hacer lo que quieras. Mariela, que todo se puede adaptar. Y Vargas pregunta, igual la esencia no se desliga de la historia, ¿o sí? Y a partir de ella, de esas raíces, ¿se empiezan los demás procesos transpositivos y adaptativos? No sé si por ahí lo leí medio rápido. La última parte de esa, ¿cómo es? Profe, igual la esencia no se desliga de la historia, ¿o sí? Y a partir de ella, de esas raíces, ¿se empiezan los demás procesos transpositivos y adaptativos? Ahí tenemos algo interesante, ¿no? Lo voy a dejar igual en el tintero. Lo que les voy a proponer es que ustedes busquen qué significa esencia. Nosotros tenemos una lectura de cómo estamos pensando en la categoría de esencia, ¿no? Pero pensemos en el uso cotidiano, decimos la esencia de algo, ¿no? La esencia, por ahí es algo que funciona mucho en el mundo de la religión, ¿no? La esencia de Dios, el bien, lo uno, lo bueno, decía Platón, ¿no? Asociando el arte, digamos, asociando esa dimensión de unificación entre el bien moral, la belleza y el saber. Ahora, fíjense, a lo mejor la palabra, hay algo que circula mucho en los espacios que reflexionan sobre el método, como la metodología, la epistemología, que tiene que ver con el problema de las nociones y los conceptos que utilizamos para definir los fenómenos. A veces pensamos que que un mismo concepto sirve para definir cosas muy distintas y que da lo mismo qué concepto usamos para definir qué. Lo que nosotros les vamos a proponer es pensar que efectivamente, si nosotros usamos la palabra esencia, estamos recortando un universo de sentidos y de posibilidades diferente a la que nos permitiría usar otra palabra, y ya la vamos a introducir de manera más cabal, la veníamos utilizando, pero la vamos a plantear de manera más concreta y más fortalecida, que es la palabra lectura. Usar la palabra lectura en vez de la palabra esencia, otra vez me olvidé de compartir la pantalla, espérenme un poquito, qué barbaridad, acá estamos. Usar la palabra lectura en vez de la palabra esencia, justamente lo que nos va a permitir es que aparezca este componente que tiene que ver con lo que acá consultaban. Profe, la esencia no se desliga de la historia, ¿sí? En principio yo les diría que sí, porque la esencia, por definición, implica, y acá lo voy a poner, de todas maneras después lo seguimos desarrollando, algo que es,
igual a sí mismo, igual a sí mismo, más allá del tiempo y del espacio. Habla de algo que es inmanente, inmodificable. ¿Sí? Y si nosotros decimos que frente a un texto podemos establecer distintas lecturas, lo que estamos poniendo justamente en tensión es la idea de que haya algo inmanente, inmodificable, que no cambie ni en relación al tiempo ni en relación al espacio. Y de hecho, estamos dando todo el tiempo ejemplos de que eso no es posible. Vamos a avanzar en el desarrollo de este concepto, y vamos a introducir otra relación. Yo les preguntaba, ¿no?, cuando usaban al principio la propuesta de pensar la originalidad en términos de búsqueda de una esencia, si la esencia se construye. Y en realidad, estrictamente hablando, la esencia no se construye, la esencia está ahí. Lo que tengo que hacer es ir a buscarla, descubrirla, ¿sí? En cambio, la lectura sí es una construcción. Y se involucra esta dinámica que decíamos entre lo individual y lo colectivo, entre tradiciones que van más allá de nuestro ombligo, que son sociales, son culturales, son históricas, y nuestra propia posición frente a un fenómeno. Fíjense acá, nosotros teníamos, que trabajamos en la primer clase, el poema El Cuervo. Estuve un poco buscando, ¿no?, qué podíamos encontrar rápidamente sobre el poema El Cuervo, y acá había un blog donde hacen un análisis del Cuervo, donde ponen el acento en que es un poema gótico, bueno, la época, el momento en el que fue escrito, hablan de un texto que forma parte de la poesía maldita, o del libro prohibido. Aparece algo que es muy interesante en esta entrada que plantea el autor del blog, que es una referencia a los antecedentes de ese poema, ¿no? Dice, bueno, este poema no surge de la nada, tiene como referentes y habla de dos obras, habla de Bernabé Ratch de Dickens, y habla de un poema de Elizabeth Barrett, que es Geraldine, que no los conozco, pero este autor nos está planteando que son los antecedentes, ¿sí? Ahora, fíjense, luego empieza a analizar el tema principal del poema, y ahí empieza a hacer su lectura, su interpretación. Pero voy a aclarar algo, lo anterior también ya es lectura. ¿Por qué? Porque frente a un texto, que es el poema El Cuervo, primero lo inscribe en un periodo, en la época en la que fue escrito, que sería 1845, publicado en 1929, en un diario, en un periódico. Es decir, no surge como una publicación en un libro o en un espacio, o en un libro de poesía. Se publica primero en un periódico, ¿sí? Luego nos plantea que es un poema gótico, es decir, que hay una inscripción que podemos conectar con algo del orden del género, del estilo. Ahí tendríamos un problema metodológico, ¿no?, o teórico. Por otro lado nos dice dice, no hay mucho para agregar sobre esta verdadera obra maestra. Fíjense, hay algo que tiene que ver con la calificación o la valoración de obra maestra, y además de poesía maldita. Sus laberintos han sido estudiados y comentados por mentes más calificadas que la nuestra. Qué interesante, ¿no? Está diciendo, hay quienes ya hicieron lecturas mucho más finas, más legitimadas que la que nosotros vamos a hacer acá. No obstante, podemos evitar decir algo antes de sumergirnos en el silencio de aquella habitación donde un libro prohibido ha sido cerrado, preludio del más oscuro remordimiento. Y entonces empieza a hablar de parte del universo diegético del poema, después nos habla de sus referentes. Entonces, fíjense, esa es una lectura. Luego fuimos a otro espacio de lecturas. Antes de ver lo de los Simpsons, nos vamos a meter en nuestra fuente de consulta contemporánea, que es Wikipedia.
Y fíjense que en Wikipedia lo que nos dice es, bueno, empieza un poco por el mismo lugar, que es contextualizando, ¿no? Es decir, El cuervo de Raven es un poema narrativo escrito por Edgar Allan Poe. Fíjense que ahí aparece una categoría distinta de la que veíamos en la crítica anterior. Acá nos habla de poema narrativo. Hasta acá no habló de poema gótico y no habló de poema maldito. Habla de poema narrativo, nos mete en otra zona de problemas. Constituye su composición poética más famosa, que le dio reconocimiento internacional. Aparece algo entonces en relación al contexto y a los efectos de este poema en la biografía del autor, es decir, que además nos está metiendo en términos de la biografía de Edgar Allan Poe. Son notables su musicalidad, el lenguaje estilizado y la atmósfera sobrenatural que logra recrear. Y después, bueno, nuevamente aparecen referencias a sus antecedentes, a dónde fue publicado, en fin. Es posible que el autor del blog haya tomado algo de esto de Wikipedia o viceversa, no lo sabemos porque en el caso del autor del blog no hay referencias a la bibliografía. En el caso de Wikipedia lo pueden encontrar, después podemos ver. Y después tenemos otra lectura, que no es una lectura en términos de un texto escrito sobre la obra de Edgar Allan Poe, pero lo que hacen los Simpson también es una lectura. Y fíjense que es una lectura bastante diferente en términos del tono, de esa modalidad. No es un texto crítico, no intenta dilucidar ni la biografía de Edgar Allan Poe, ni los sentidos implicados en ese poema. A partir de esto lo que podemos decir en relación a la lectura, que como decíamos, primero es una construcción que es tanto social como individual. Cuando decimos social decimos que esto que planteaban tanto en Wikipedia como en el blog, que es un poema del que se ha escrito un montón. Edgar Allan Poe es un autor del cual se ha escrito un montón, y por lo tanto, si yo decidiera tomar ese poema para a partir de ese poema hacer un guión y luego una obra audiovisual, necesitaría poder reconstruir algo de ese universo previo, ese universo textual previo, que define lecturas en torno al poema El Cuervo, ¿sí? Al mismo tiempo, es individual, porque yo puedo no conocer cosas, fenómenos raros de la vida de este autor. Quizás para algunos de ustedes es la primera vez que se encuentran con el poema El Cuervo, o quizás lo conocían no por haberlo leído, sino por el programa de Los Simpson. A ver, acá hago una pausa. ¿Quiénes conocían el poema previamente? ¿Y quiénes lo conocieron por Los Simpson? Los Simpson, yo por Los Simpson. Ah, Camila previamente, en la escuela. Bueno. Bien, genial. Tenemos como un 50-50, ¿no? Un 50% conocía el poema previamente en el ámbito sobre todo escolar, y otro tanto lo conocía solamente por Los Simpson, ¿sí? Entonces, ese conocimiento mío, que tiene que ver con la individualidad, va a marcar mi lectura sobre el poema. Probablemente si lo conocí en la escuela, me parezca de lo más detestable. Esto no se lo digan a las señoritas de literatura, pero probablemente, de acuerdo a la entrada que haya tenido mi docente, me encante ese poema o lo deteste profundamente, ¿sí? Y eso va a ser parte de mi lectura individual. Yo acá tenía, porque soy como una fanática de Edgar Allan Poe, un libro con ilustraciones, todos sus cuentos y obras traducidas por Cortázar. Los tengo en inglés. Tengo un libro de ensayos de Edgar Allan Poe, donde hay reflexiones del autor sobre su obra, ¿sí? Ahí lo que estoy intentando es que mi lectura individual se
ponga en fase, podemos decir, con una construcción histórica, pero que claramente tiene que ver con lo que yo llamaría como un intento de lectura sincrónica, ¿sí? Es decir, una lectura que atienda al contexto del autor, época, estilo, historia. Fíjense que cuando ponemos contexto, me interesa que visualicen esto. Contexto. Cuando hablamos del contexto, no hablamos de algo que no sean textos, seguimos hablando de textos, porque la lectura, y acá voy a avanzar en la diapo que sigue, a ver dónde está, bueno, está más adelante. La lectura es una relación entre textos, yo construyo mi lectura en la medida en que soy capaz de ponerme en fase con distintos textos, y expandir mi cuento a esas relaciones intertextuales, que de acuerdo a la complejidad que establezca, mi lectura va a ser más o menos compleja, ¿sí? Va a quedar más en mi conocimiento delimitado de la obra, o va a poner en fase o en relación otros saberes, otras miradas, otras incluso versiones de mi cuento, y otras apuestas estéticas. Pero aunque yo proponga esta lectura de tipo sincrónica, lo voy a hacer desde mi época. No tengo manera de hacerlo desde 1800, porque soy un ciudadano, soy una ciudadana de, bueno, yo nací en el siglo pasado, pero digamos que de esta época, del 2020, digamos, donde Edgar Allan Poe no podía imaginar esta situación de un intercambio entre pantallas, y donde probablemente desde su paradigma estético involucrar una enorme artificialidad y disolución de la condición humana, ¿sí? Ahora, puedo ubicarme desde este intento de lectura sincrónica, siempre reconociendo que lo voy a hacer desde mi época, o puedo hacerlo pensándolo ya en clave asincrónica, digamos, despreocupándome de intentar reconstruir, conocer esos contextos con los que la obra fuente dialogaba, sino proponiendo una lectura que va a tener en general algo de disruptivo, y que es lo que ocurre con esta propuesta que hacen los Simpson, ¿sí? Donde nosotros podemos ver que la mayor ruptura que establece es que de un poema que tradicionalmente se lee en clave trágica, ¿no? Si recuperamos las categorías de Aristóteles de tragedia y de comedia, es una obra que históricamente se leía en clave de tragedia, vinculada a grandes hombres y grandes problemas, y que de pronto es retomado por la comedia, que como decía Aristóteles, se conecta más bien con bajas pasiones y hombres vulgares, ¿no? Entonces, esta lectura genera un cimbronazo en relación a la lectura tradicional. Si nosotros nos parásemos desde una perspectiva adaptativa, diríamos que lo que los Simpson hacen es una violación absoluta a la fidelidad, al espíritu de la obra fuente. ¿Bien? Si nos paramos desde la perspectiva transpositiva, decimos, es una lectura más posible, tampoco la mejor, tampoco la única, es una lectura más. Y allí había un compa que decía, bueno, podemos hacer lo que querramos. Lo que podemos decir es que nuestro margen de maniobra va a tener que ver con bastantes factores, y eso lo podemos conectar con lo que Marcelo trabajaba en relación a las razones por las que se hace una adaptación o transposición. Muchas veces mis limitaciones van a tener con el espacio laboral en el que yo encaro un proyecto de transposición o adaptación, ¿sí? Va a haber espacios laborales donde voy a tener un margen de maniobra que me permita pasar, como circular de lo que Sánchez Noriega diría transposición transpositiva, interpretativa o libre, o va a haber espacios en los que me digan, no, vos tenés que hacer una transposición, una adaptación transpositiva. Nosotros queremos que rasgos característicos de la obra fuente prevalezcan, y que el tono se mantenga, que no haya clave de género, por ejemplo, que no haya una lectura anacrónica. O sea que, ¿podemos hacer lo que queremos? Más o menos, porque nuestra mirada sobre la obra, como decíamos, es individual, pero también es social. O sea que vamos a mirar también en relación a esos saberes que tienen que ver con la sociedad. Y por otra parte,
vamos a estar también delimitados por condiciones efectivas materiales de nuestro trabajo, o marcos profesionales. Como veo que nos estamos acercando al final del desarrollo, voy a avanzar en algo que me pareció que es como el eje de la clase, que son los niveles de trabajo que nos propone Benoit. Fíjense que cuando en estas interpretaciones que veíamos rápidamente descargadas de internet, aparecían distintos niveles de análisis. Por un lado, alguien hablaba de la musicalidad, que se conecta con el carácter poético, alguien hablaba de lo gótico, que lo podemos conectar con el género y el estilo, alguien hablaba de un vínculo con la cultura folclórica, de lo que podemos pensar en términos de cultura popular, alguien introducía aspectos de la vida biográfica del autor. Fíjense que todos estos son distintos niveles que dan cuenta de la complejidad de un texto. De acuerdo a mi posición como autora y lectora, autora de un guión y lectora de esa obra, yo voy a poner el acento en alguno de estos ejes y no en otros, ¿sí? Supongamos que yo pusiera el acento en la dimensión de la musicalidad, ¿no? En la cuestión que varios autores señalan en relación a cómo esta obra ha sido construida como una pieza de relojería, donde las palabras fueron elegidas no solo por su significado, sino también por su extensión y su sonoridad, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi inglés es espantoso, pero intentaré hacerlo. Once upon a midnight dreary, while I ponder, weak and weary, ese dreary y ese weary están puestos ahí, no solo por su significado, sino también por su sonoridad. ¿Qué pasa si yo, como realizador audiovisual, quiero escribir un guión donde ponga el acento en esa musicalidad? Bueno, me voy a chocar, me voy a enfrentar con un nivel de problemas que es el que tiene que ver con el cambio en el lenguaje, ¿sí? Entonces, recupero la pregunta del comienzo. Cuando como guionista me enfrento a la tarea de escribir un guión a partir de una obra previa, voy a tener por lo menos 3 niveles de problemas que van a involucrar decisiones. Uno es lo que tiene que ver con el cambio de lenguaje. Otro es el que tiene que ver con la propuesta estética, esto que decíamos. Yo puedo mantener en términos de un guión gótico y tratarlo en clave de tragedia, o puedo hacer un cambio total, como hacen los Simpsons, y pasar a un programa televisivo de características que apunta a un público masivo y que además trabaja en clave de comedia. Y al mismo tiempo tengo que considerar otro nivel de problemas que son los cambios en las coordenadas espaciotemporales. Es decir, que ese poema, no es esta la fecha, 1814 no es la fecha que habíamos dicho del poema. ¿Se acuerdan cuál era? 18... Bueno, ahí me disculpan, 1845. De un poema escrito en 1845, lo tengo que pensar desde este hoy. Puedo hacer caso omiso a ese problema, o puedo hacerme cargo de ese problema. Y fíjense que los Simpson, cuando Lisa Simpson empieza a leer el poema para ver quién gana la partida de Asustar Más, lo que hace es reconstruir, restituir ese contexto. Dice, este es un poema de Edgar Allan Poe, lo escribió en 1845, es decir, que se hace cargo del cambio en las coordenadas espaciotemporales. Entonces, fíjense, si nosotros decimos que la lectura se construye, que es individual pero que también es social, y que además va a estar atravesada por estos 3 niveles grandes, puede haber otros, estos son los que nos propone pensar Benoit, que tiene que ver con el cambio del lenguaje, con la posibilidad de cambiar o mantener la propuesta estética, y con los cambios de las coordenadas espaciotemporales. Lo que nosotros tenemos es que la construcción de la lectura efectivamente implica una serie de decisiones que hacen que nosotros tengamos que hablar más que de una esencia, vamos a hablar de esto, ¿no? De una lectura que involucra una dimensión intertextual. Y como decíamos, la palabra esencia, por su construcción social histórica, define una entidad que es inmanente, que permanece igual a sí misma, más allá del tiempo y del espacio. Por eso nuestra propuesta es, en vez de hablar de esencia, hablar de lecturas.
y en vez de obligarles a ustedes a encontrar la esencia del cuento del que van a partir, nuestra propuesta es invitarles a construir esa lectura, ¿sí? Esta sería la filmina final, la imagen final, que sería, los cambios son insoslayables cuando yo parto de un texto que proviene de otro lenguaje. Esos cambios dependen de por lo menos estos 3 niveles, que implican decisiones y que fundan los criterios de mi lectura. ¿Bien? Este PowerPoint lo vamos a subir en el transcurso del día de hoy al aula web, y por ahí también lo compartimos desde el blog, así que no se preocupen ahora por copiarlo. Nos quedan, de acá dicen, los cuentos de Poe también son conocidos por Alberto Laiseca, efectivamente, ese programa que transmitía por Isaac. Bueno, finalmente la dinámica fue un poquito distinta en relación a que pudimos generar un espacio de intercambio mayor durante el desarrollo. Nos quedan unos minutitos, si quieren proponer algún comentario o alguna pregunta. Como les decía... Profe, Sí. en nuestra adaptación, entonces, tenemos que buscar, ¿cómo sería? Transcribir el texto de la manera más libre posible, digamos, como sería la adaptación esta de Blow Up de Las Babas del Diablo, o algo así, deberíamos buscar. A ver, ¿alguien se anima a contestarle al compañero? A partir de lo que desarrollamos, proponer una alternativa. Yo creo que va a depender de lo que decías, de la lectura que el grupo haga con respecto a la obra. O sea, dependiendo de lo que quieran, de las características que quieran utilizar del cuento, van a elegir el tipo de transposición que van a utilizar. Creo, no sé. Bien, ahí nosotros tenemos... Lo que les proponemos inicialmente, Francisco hizo la pregunta anterior, ¿verdad? Sí, sí. Francisco, lo que nosotros les vamos a proponer, porque tiene que ver con lo que suele ocurrir en el mundo profesional, es que se manejen entre la transposición, lo que Sánchez Noriega define como adaptación transpositiva e interpretativa. Es decir, que inicialmente no apunten a la transposición libre, sino que tengan como problema esto de recuperar elementos de la obra fuente y transformarlos y generar y crear nuevos elementos que den lugar a la obra audiovisual. Porque en el mundo profesional lo que más les va a ocurrir es que les pidan ese tipo de transposición y no la libre, ¿sí? Y porque además es un desafío en relación a justamente esto que planteaba Marcelo, de poder pensarlos, a partir de Sergio Wolf, que es poder pensar los puentes y las decisiones que nosotros y nosotras debemos tomar para poder dialogar con una obra fuente que si la elegimos fue por algo, ¿no? Algo nos interesa de esa obra fuente que la pensamos audiovisualmente, porque si nos gustara solo mucho, qué sé yo, el cuento, pero no se me ocurre una lógica audiovisual de ese universo, lo dejo ahí quietecito, tranquilo, sigo leyendo el cuento y busco otro. Pero en este caso, si eligieron un cuento, es porque ese cuento les interesó, les conmovió, pero además les proponía algo en términos de proyección audiovisual. Entonces, el desafío que les vamos a proponer, que incluso implica, Francisco, no hablar por ahí de buscar, sino de construir. Porque buscar y hallar tiene que ver con esta idea de esencia, no es como que en algún lugar está eso que voy a encontrar y que es como un secreto y que yo lo voy a encontrar y no. Entonces, no es buscar, sino que es construir. Y en todo caso, la búsqueda es esta expansión intertextual, es que tengo un cuento, pero ese cuento tiene una historia, ese autor tiene una biografía, yo puedo tomar o no esa biografía, pero tengo que conocerla. Puedo conocer y debería conocer otros cuentos de ese autor. En el caso de ustedes van a tener como problema que tiene que ver con el cambio de lenguaje y dispositivo, que pasan de un cuento a una obra de largometraje. Por lo tanto, lo más probable, no necesariamente sea así, pero es probable que, ¿se acuerdan que en la clase 3, la semana pasada, les presentamos
mecanismos básicos transpositivos. Entonces, probablemente estén más en la zona de la creación, de la construcción de elementos que les permitan fortalecer el universo del cuento, que de cosas que tengan que ver con el cat que propone Benoit en el texto que tienen que leer para esta clase. Creo que nos estamos quedando sin tiempo. En todo caso, lo que les propongo, nosotros vamos a subir esta clase y vamos a generar un foro asociado a esta clase. Si han quedado dudas, inquietudes en relación a este desarrollo, lo que les proponemos es tomar esta semana para volcarlos en ese espacio de discusión. ¿Les parece bien? Dale. ¿De una? Sí, perfecto. Genial. La próxima clase es por este medio también. Vamos a intentar, como implica toda una logística en relación a conseguir la plataforma de Zoom y tal, la semana que viene no va a ser sincrónica, les vamos a avisar con tiempo la próxima clase sincrónica que intentaremos que sea en el horario de la tarde para quienes estaban inscritos en el teórico de la tarde. Así vamos siendo equitativos en cuanto a la distribución de recursos y accesos, ¿sí? Y bueno, agradezco la paciencia, estamos todos aprendiendo, todas y todos aprendiendo, espero que haya estado más o menos ordenado y que haya sido más o menos claro y que la posibilidad del intercambio se haya logrado. Ay, me dicen salió re bien, muchas gracias. Les quiero. Bueno, genial. Yo creo que clarísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar allí. Muy bien, bueno, les saludamos y nos estamos encontrando en esta virtualidad que igual está llena de cariños y de expectativas. Hasta luego. Ay, que se repita, dicen, sí, se va a repetir. Hasta luego.